entrevistar esta noche a Félix Cárcamo Campos, él es presidente de CONAES, el Consejo Nacional de Empresarios Salvadoreños, a quien le damos la cordial bienvenida. Muchas gracias, muy buenas noches a todos los televidentes de este prestigioso canal. Tenemos también a Nelson Maldonado, quien es secretario también de CONAES. Buenas noches. Muy buenas noches a ti y a tu teleaudiencia. Y a Roberto Bonilla, él es director ejecutivo de CONAES. Buenas noches. Muy buenas noches, pueblo salvadoreño. Esperamos que sea del agrado de esta entrevista. Bueno, como ustedes han visto, tenemos a la plana mayor de este Consejo Nacional de Empresarios Salvadoreños y vamos a conversar con ellos diferentes temas, no solo la reforma tributaria y demás, sino una nota que tenemos a continuación que los pondrá en contexto de por qué hoy están invitados aquí. A continuación, la información. El Consejo Nacional de Empresarios Salvadoreños apoya la reforma fiscal y dan un paso más allá al solicitarle a los demás miembros de la iniciativa privada que cumplan con la responsabilidad empresarial y ayuden a sacar al país adelante. El Estado necesita invertir en educación, en salud, en vivienda y son necesidades para todos los salvadoreños. Entonces, ¿quiénes tienen recursos? Son los que transfieren grandes cantidades de dinero en sus operaciones y que a veces no lo reflejan en los estados financieros. Para salir adelante en cualquier país del mundo, todos tenemos que unirnos y colaborar tributariamente, porque si no, ningún país es sostenible. Los representantes de la pequeña empresa consideran que la oposición a la reforma fiscal no es más que una postura política. No descansan en querer recuperar el poder. Los empresarios, los grandes empresarios de nuestro país, han acumulado esas grandes fortunas de la mano del Estado. Ellos no se acostumbran y no quieren vivir como empresarios y que un Estado alterno vele por las necesidades de las grandes mayorías de este país. En el último informe económico presentado por FUSADE se planteó que la reforma fiscal fue un error. Para estos empresarios, las declaraciones no tienen validez. FUSADE es como tanque de pensamiento que responde a una derecha de nuestro país e incluso en las elecciones recién pasadas estuvieron apoyando abiertamente al gobierno de Arena. Indudablemente que todo va a ser crítica. El Estado salvadoreño recibirá en 2014 al menos $10 millones provenientes de la reforma fiscal recién aprobada, los que serán invertidos en programas sociales y subsidios para las clases más necesitadas. Bueno, tal como lo han expresado en la nota, CONAES ha respaldado estas reformas tributarias recién aprobadas en la Asamblea Legislativa. La primera pregunta que va para el presidente de CONAES, don Félix Cárcamo, es ¿qué representación tiene CONAES dentro del empresariado micro, pequeño y mediano del país? Cómo no, muchas gracias. Realmente nosotros contamos con una membresía de aproximadamente 800 a 825 asociados activos y dentro de eso pues tenemos cooperativas afiliadas al Consejo y estas cooperativas indudablemente pues que tienen afiliadas más de miles de personas. Y dentro de la membresía contamos con todos los sectores. Esta mañana fue una muestra de esa representatividad. Una directiva nacional más los representantes sectoriales. Tuvimos representantes del sector agropecuario, representantes del transporte público inclusive, y representantes de las artesanías, todos los empresariados dedicados a la artesanía también pues tienen una representatividad dentro del CONAES. Así de que esa es nuestra representación a nivel nacional. Bueno, se pudiera dar a entender que los grandes empresarios como ANEP, FUSADES, bueno, que es el tanque de pensamiento
de estos empresarios representan a todo el empresariado salvadoreño. ¿Cómo podríamos explicarle a la población, don Nelson, que esto no es así y que por el contrario quizás ustedes representan a la mayoría del empresariado salvadoreño? Sí, muchas gracias. Definitivamente, ANEC no es toda la empresa privada de El Salvador. ANEC representa intereses de la gran empresa. Definitivamente entre sus afiliados hay gremiales de pequeños empresarios, pero que sí realmente no obedece eso a que sea la gran mayoría de los sectores micro, pequeños y medianos. En el país sabemos cantidad de empresarios, somos el 97% que representamos a MIPYMES a nivel del empresariado nacional, el cual no está representado en la ANEC. Y es el que está aportando cantidades enormes de impuestos, el que está aportando cantidades enormes de empleos a la economía. Están dentro del sector formal, están algunos en el sector pequeño y formal, y que realmente son el pilar del desarrollo productivo que actualmente tenemos. Y es la columna de la economía que más ha aportado y que menos ha sido favorecida por los gobiernos. Don Roberto, ¿cuáles serían entonces las principales razones por las cuales CONAES está respaldando estas reformas tributarias recientemente aprobadas? Bueno, en primer lugar, déjenme decir de que en el país existe y existió un bloque empresarial hegemónico salvadoreño, y esto representa cómo los grandes empresarios, que es una minoría, pero que representan un poder económico en el cual nosotros teníamos, yo lo pongo como muestra, así era nuestro gobierno antes de 1989, una vaca Holstein que tenía carne de primera calidad, que tenía telefonía, tenía bancos, tenía distribuidoras de energías, tenía fondos de pensiones. Esto significa que nosotros, como pueblo salvadoreño, teníamos una cantidad grande para poder hacerle frente a muchas situaciones, pero cayó el periodo del 89, llamémosle hasta el 2009, antes de entrar Mauricio Funes, donde empezaron la corrupción y el ordeño de la vaca. Esto llegaba a tener, cuando entró Mauricio Funes el 1 de junio, una vaca toda delgada, desnutrida, que se llama gobierno. Entonces, ¿qué sucede en esta situación? Nosotros vemos con gran positivismo el hecho que el gobierno, a través de sus asesores, y felicitamos a todo el staff de ministros, presidentes de autónomas, semiautónomas y de los 3 bancos, porque ellos tienen una gran responsabilidad, primero, de lograr una buena finanzas, una buena recaudación, y en ello poder contar con los elementos adecuados que el país requiera. Eso significa que la reforma no es el total absoluto para mejorar las condiciones de vida de todos los salvadoreños. Hemos visto este día en el PNUD cómo se refleja el PNUD, no es el gobierno, no es ANEP, no es FUSADE, que le dice al gobierno: señor gobierno, usted está haciendo bien las cosas en lo social, ¿verdad? Está rescatando a los excluidos anteriormente, hoy incluidos dentro de la política de gobierno, que nosotros la avalamos también y la apoyamos con mucha conciencia social, con mucha responsabilidad empresarial, para mejorar la calidad de vida de todos los salvadoreños. Es por eso que nosotros sí respaldamos las reformas tributarias, ¿verdad?, que afectan en una medida menor, porque eso es lógico, pero es una responsabilidad de todo salvadoreño. Cuando usted hace esa comparación de las épocas de las vacas gordas y después viene la época de las vacas flacas, que es como se ha enflaquecido el gobierno, estas reformas tributarias marcan, digamos, como 3 puntos, ¿verdad? Las reformas a la ley de impuestos sobre la renta, los impuestos de las operaciones financieras y también la reforma al código tributario.
¿Cómo ustedes han valorado que este tipo de reformas podrían facilitarle al gobierno la recaudación fiscal, obviamente? Sí, indudablemente que es un mecanismo que está enfocado en una distribución equitativa. No están gravando solo a los pequeños ni solo a los grandes. Esto es para toda la población. Indudablemente que las pequeñas, las medianas, las microempresas, las cooperativas también van a aportar, vamos a aportar. Pero esa es la responsabilidad que nosotros hacemos el llamado para todos, que hoy es el momento de sacrificar un poco e invitamos a esas grandes empresas que ya dejen esa campaña de que esto no es conveniente, que esto va a encarecer la vida, una serie de campañas que ya sabemos quiénes las están haciendo. Realmente es una responsabilidad ciudadana aportarle en este momento para que podamos contribuir con esas reformas sociales que se dieron, que se iniciaron con el gobierno anterior y que hoy el gobierno actual las ha retomado, las quiere seguir implementando. Como decía Roberto, hoy que ya hay una participación de esa población excluida, que hoy está incluida, es bueno darle continuidad y continuar en esa ruta. Entonces, en ese sentido, es que nosotros, sacrificando un poco, pero decimos sí, apoyamos al gobierno e invitamos a todo el empresariado que hoy es cuando aporten con esa gran responsabilidad social, que a veces ellos hablan mucho de responsabilidad social. Hoy es cuando aportarle al Estado para que cumpla con esa función que le corresponde al Estado llevar a cabo a la población. Don Félix, usted precisamente ha tocado un punto que lo hemos visto en diferentes medios de comunicación, televisivos, radiofónicos, medios impresos, los grandes periódicos sobre todo, con una campaña mediática que hace creer a la población que definitivamente estas reformas lo que van a hacer es casi que empobrecer más a la ciudadanía. Pero además toca el punto de que ustedes, como pequeños y medianos empresarios, ya no van a tener ninguna ganancia. ¿Y qué opinión les merece a ustedes este tipo de campaña tan fuerte? Sí, definitivamente es una campaña que no es de altura, no representa los intereses que como nación tenemos que tener como empresarios, y que aparte de eso, definitivamente como Consejo Empresarial, CONAES, la refutamos y completamente no respaldamos esa posición. Los empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas a nivel nacional siempre han pagado impuestos. Sobre ellos siempre ha estado la carga laboral, la carga de las prestaciones sociales. Y han estado en todos los momentos que ha tenido la historia, en la guerra, después de los acuerdos de paz, y aquí estamos. Los paquetazos económicos. Los paquetazos económicos, que de la noche a la mañana un 10% le suban 3 puntos al IVA, eso lo sufrimos la dolarización, que eso nos vino a quebrar a miles de empresarios en este país, la dolarización, y aquí estamos. Lo que sucede esto, pueblo salvadoreño, es que la gran empresa no quiere apoyar a este gobierno en eso. Y cuando evita pagar o aceptar impuestos de este tipo que realmente no van a afectar la economía productiva del país, están simple y sencillamente despojándose del vestido empresarial que nosotros los micro y pequeños y medianos tenemos. Nosotros sí respaldamos estas reformas porque son reformas que, si bien de una u otra forma todos tenemos que pagar, pero que son necesarias porque el país no es productivo de nada. Nosotros no tenemos petróleo, nosotros no tenemos oro, nosotros no tenemos capacidad de exportar más que lo que ya tenemos. Y tenemos una gran deuda que ha venido de los gobiernos anteriores y se tiene que pagar como país. Entonces, si así como se aprobaron esas deudas, también estos empresarios que de una u otra forma se beneficiaron en su momento, hoy tienen al menos que ser solidarios y pagar, al igual que lo estamos pagando todos.
Usted ha dicho una palabra importante, la micro, pequeña y mediana empresa siempre ha pagado impuestos. Entonces, ¿dónde podrían encontrarse estos evasores? Y esta pregunta la voy a ligar a lo que el pasado 23 de agosto el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, anunció de perdonar la deuda en algún porcentaje en un plazo de 90 días, que decía que los empresarios y proveedores que tienen deuda con el Estado, incluso ofreció no pagar multas, no pagar intereses. ¿Cómo valoran este gesto del gobierno a las críticas que ha hecho ANEP, FUSADES, Arena, y que ahora el gobierno viene y dice, bueno, además les vamos a perdonar, les vamos como a condonar esa deuda y esos intereses? En estos momentos es tan positivo una amnistía tributaria en el sentido de que muchos empresarios pueden limpiar, como dije, la mesa, la casa, en el aspecto tributario, en las deudas que se le debe al Estado, el cual se puede honrar, no les van a cobrar multas, no les van a cobrar intereses, y es bien visto por la población, por los empresarios. Es una forma también como la empresa se puede oxigenar. El problema es que nosotros tenemos un nivel de evasión, que lo dijo el embajador Barclay, si no mal me equivoco, del índice que teníamos de evasión en el país. Y eran cantidades fuertes como 800 billones de dólares más o menos. Y le digo, eso ha venido de generación en generación porque la deuda externa se ha causado porque muchos empresarios que tenían la capacidad de pagar impuestos no lo pagaban. Venía el papá de Estado, prestaba y suplía ese hoyo financiero que tenía el Estado. Y así se ha creado y se ha generado la deuda externa. La deuda externa ha sido mal vista en ciertos países de América Latina, en el sentido de que es necesario hacerle una auditoría externa, una auditoría bien exhaustiva a la deuda externa. Hay que revisar bien eso, qué es lo que realmente debemos y qué no debemos, ¿verdad? Como país, y qué nos hemos consumido como país. En ese sentido, el Estado necesita muchos recursos, y eso lo sabemos bien. El que administra una casa, el que administra una empresa, necesita oxígeno financiero. Entonces, este es el momento donde el Estado le está diciendo, señor empresario, usted póngase al día, págueme lo que me debe de capital y le dispenso los intereses y las multas. Y es bien visto en este momento. Claro, hay unas empresas que se vengan, como dice uno en el léxico popular, a palitos, que no tienen cómo pagar esos impuestos, quisieran pagar, pero no pueden también. Pero incluso ha nombrado también el presidente de facilidades, ¿verdad?, de pago. Sí, pero es un trimestre, es 3 meses nomás, 90 días. 3 meses. Solo que uno el 100%, el otro el 90% el siguiente mes y el último 80%. No, pero también habló de poder dividir la deuda por 6 meses. Correcto, es correcto. Pero lo más importante en esto no es solo ver la reforma tributaria como está dando, sino que hacemos una atenta y exhaustiva invitación a todos los sectores de la economía, a todos los entes sociales, religiosos y toda la sociedad, que hagamos verdaderamente, ya sea un cabildeo, un referéndum, de que hay que hacer un pacto fiscal en este país. Hay que tener la conciencia bien clara de que si queremos sacar como ciudadanos que somos, como nacionalistas que somos, como ubicados en la República de El Salvador, queremos sacar a este país adelante o queremos tenerlo con problemas siempre. Aquí no es cosa ya de solo política o ideología, aquí es de realidades. Aquí tenemos generaciones y generaciones que no encuentran trabajo porque no hay empresas produciendo, estamos limitados por muchas cosas y es importante evolucionar y transformar este país para mejorar la calidad de vida de todos los salvadoreños, porque tenemos mucha generación profesionales ganando $300, $250, y eso no debe ser así. Bueno, vamos a hacer Yo quería señalar 2 cosas bien puntuales en este aspecto. Uno, que ahí hay 2 aspectos, la evasión y la elusión. Vea, que es una gran responsabilidad y cometer esos actos. Pero esto de lo que habla de la amnistía y de pagar es una oportunidad que le está brindando el Estado a algo que ya fue determinado, que esa no es de evasión, sino que fue determinado de impuestos que lo pague. Y todavía le está diciendo, le voy a dar tiempo
para que pueda cumplir con esa responsabilidad que ya la obtuvo anteriormente. De todos modos tiene que pagar, entonces le están facilitando ese Facilitando pago. la de pago. Vamos a hacer el primer corte y en el próximo bloque queremos hablar sobre qué opinión les merece que se publiquen los nombres de aquellas personas que están, aquellos empresarios y empresarias que están evadiendo impuestos. Esto será en breve, no nos cambie, usted está en sintonía de Gente de Opinión. Aquí tras cámara estábamos hablando de quién verdaderamente es nacionalista. Si aquel empresario o empresaria que paga sus impuestos, que invierte en el país o que además de no pagar, saca afuera del país sus empresas. Así que es un buen punto de reflexión y esto lo voy a unir a esta transparencia que en la ley se está planteando ahora, de que se publiquen en aras de la transparencia los nombres en los periódicos de mayor circulación del país de aquellas empresas que no pagan en el plazo que el gobierno les ha dado. Vamos a iniciar esto con don Nelson. Muchas gracias. Sí, definitivamente, ya la ley faculta al Ministerio de Hacienda publicar nombres de empresarios o de contribuyentes morosos. Lo que ha sucedido es que no se ha hecho, nunca se ha hecho en el pasado. Lo que ha venido a hacer esta reforma simplemente es a darle un poquito más de impulso a que se haga. Pero ya estaba en la ley, ya ha estado en el Código Tributario y lo que ha sucedido es que no se ha aplicado, no se ha aplicado. Pero esto lo permite la ley. Lo permite la ley, por supuesto, sí, toda vez que sea una deuda en firme. ¿Qué significa que sea una deuda en firme? Que ya esté en el sistema, que ya el impuesto esté tasado y que Hacienda lo tenga ya como una cuenta por cobrar, por decir, en estos términos. Yo le quise hacer un comentario a la población. Si ustedes se fijan, los bancos con las tarjetas de crédito, cuando usted se atrasa, usted le debe, ellos sacan los nombres de los morosos, ¿verdad? Y hacen un acto, ellos se hacen un acto ilegal, ¿verdad? Porque dañan el honor, la imagen de esas personas. Sin embargo, Hacienda hace un procedimiento administrativo antes de poderlo hacer. Ese procedimiento administrativo son las cartas de cobro administrativo que hace, manda 3, 4, 5 cartas, luego se le emplaza. Hay un sinfín de procedimiento administrativo para el cobro. Lo que sucede es que anteriormente al empresario o al contribuyente se le cobraba y no quería pagar. Entonces, lo que busca esta reforma es crearle un poquito de presión, que pague. Y los grandes deudores del Estado no son los pequeños ni somos los micros, son los grandes empresarios, ¿verdad? Y hay 500 centavos de millones. 513, ¿verdad? Se habla de centavos de millones de empresas dólares que adeudan. que todavía viene el Estado y crea una especie de amnistía fiscal con el ánimo de que solamente paguen intereses, capital, se les quiten las multas, los intereses y puedan llegar a un arreglo de pago también. Todo eso conlleva que esas publicaciones no salgan para que el empresario, al igual que una deuda, la concilie con su deudor, con su acreedor. Y es lo que está haciendo ahorita el Estado, lo que va a hacer el gobierno, y lo que está en la reforma solamente es un avance. Qué galán que así fuera todas las deudas, ¿verdad? Que dijeran, mire, págueme solo capital, no me pague interés, por favor. Ojalá, pero... A ver, el pasado 12 de junio, ustedes como CONAES entregaron al gobierno un documento en donde hablaban de retos y desafíos económicos y sociales del nuevo empresariado nacional para el gobierno del cambio. ¿En qué consiste este documento? ¿Cómo han asumido en estos 3 meses de gobierno que en lo que ustedes han planteado pues ha habido receptividad, ha habido avance? Sí, ha habido avance. Definitivamente, últimamente nosotros hemos visto al presidente, el profesor Sánchez Serén, manifestar incluso un préstamo BID que viene dedicado para lo que son las pymes del país, será canalizado a través de la banca nacional
Y además ha habido el lanzamiento también, otro aspecto importante que nosotros señalábamos en ese documento, son las compras del Estado para las pequeñas y medianas empresas. Comprasar. Sí, ha salido una ley donde incluso nosotros habíamos considerado el plazo de pago y entonces la misma ley lo estipula que será pagado a 30 días y si no se cancela en esos 30 días se le pagará un interés al pequeño empresario por ese dinero que está allí esperando la oportunidad para ser pagado. Entonces nosotros vemos toda una buena voluntad del gobierno en estimular este nuevo sector productivo que nosotros lideramos con el propósito de generar empleo, generar estabilidad, crecimiento económico. Entonces nos sentimos bien, pues, y a raíz de esas manifestaciones, antes de los 100 días estamos acá diciendo, mire, respaldamos al gobierno, los sectores representados, que son casi todos los sectores productivos de la sociedad, estamos contentos, estamos felices, apoyamos al gobierno, esta reforma mínima, como le dije al inicio, va a haber un costo para los pequeños empresarios, pero lo que nosotros rescatamos es que el que más tiene, pues también más contribuye a esto. Entonces, en términos generales, eso estamos preparando una serie de proyectos que va en la línea de poder accesar a esos financiamientos e inclusive no solo pensando en la producción nacional, sino que estamos articulando un esfuerzo para ver de qué manera estos pequeños productores puedan también salir a mercados internacionales. Y ya tenemos algunos contactos en esa ruta. En términos de apertura para ustedes como micro, pequeña empresa y mediana, ¿ustedes han sentido que el diálogo con el gobierno se mantiene, se ha profundizado? Y también, ¿qué opinión les merece que el pasado 20 de agosto, hace ¿cuántos días? 6 días, el presidente de la República lanzó la Política Nacional de Emprendimiento? ¿Cómo miran esto? Mire, nosotros lo miramos en este gobierno algo que estamos incluidos dentro del gobierno. En el pasado expresidente Mauricio Funes, no tomamos una participación real, ¿verdad? En este gobierno sí tenemos una participación real y todos los funcionarios públicos pues nos abren las puertas, nos reciben, nos oyen, participamos, porque aquí es un fenómeno que tenemos que hacer para toda la sociedad, participar. Tenemos que participar en todos los sectores de la vida nacional, pero verdaderamente con las críticas sanas, con la recomendación adecuada, ver el rumbo que deseamos como país, y este gobierno nos está dando la oportunidad, primero Dios, que todos los funcionarios públicos también actúen en conjunto con la micro, pequeña, mediana empresa y con las cooperativas para abrir más esa brecha de oportunidades que lo necesita todo ese sector. Todos los sectores de la vida económica, comercio, industria, servicio, necesitan la apertura de todas las instituciones de Estado. No estamos pidiendo regalías, no estamos pidiendo limosnas, sino que verdaderamente la participación de estos empresarios y la facilidad que se le tiene que dar. Quitar todos aquellos términos engorrosos de la administración pública, hacerla más ágil, más viable y dar resultados concretos. Yo quería hacer mención, terminando para cerrar el círculo de la parte de los impuestos, que realmente aquí en el país se necesita una eficiencia de la recaudación del IVA. El IVA se evade como 800 millones de dólares y es necesario hacer eficiencia. Desde 2011 le he presentado a los exgobernantes en aquel periodo acerca de las máquinas fiscales para poderlo implementar, que tiene un costo al Estado, tiene un costo, pero hay que ver el beneficio. Y le digo cuenta que en todos estos países... ¿En qué consisten estas máquinas fiscales? Las máquinas fiscales, en términos generales, es un control que es extenso, pero lo voy a resumir en una sola parte. Existen 3 memorias, el cual es una para el empresario, una para el Estado y otra para la auditoría.
y esas memorias son inviolables. Cuando se coloca la máquina, los 3 resultados, si alguien vendió 1000 va a decir en las 3 memorias. Entonces, es algo que se está desarrollando no solo en América del Sur, Argentina, Venezuela, República Dominicana, Italia, Kenia, Chile, Polonia, Rusia, Etiopía, Nigeria, Colombia y Panamá. Y Panamá en el 2012 incrementó su recaudación el 18.3% por la eficiencia de la recaudación. Y esto conlleva que si usted recaude más IVA, por ende el impuesto de renta también mejora. Entonces, son cosas de entendimiento. Como les digo yo, si un pacto fiscal donde ponemos de acuerdo todos y decimos, ahí van los asesores tributarios, los auditores externos, los contadores, que también le dan conciencia al empresario. Si ya evadieron mucho en años atrás, hoy es necesario ir enderezando con una educación tributaria. Porque antes se beneficiaba un empresario X de los recursos del mismo Estado y solo iba para él y su grupo familiar o algunos del staff de esa empresa. Pero hoy no, tenemos que mejorar esta economía para todos. O sea, la distribución de la riqueza está concentrada, y esto lo dice muy bien claro la parte esta, que cómo concentraron la riqueza. Entonces, pero ya aquí, ya esto, ya es como dije, página cerrada. Hoy estamos viendo qué viene hacia adelante, cómo tenemos que integrarnos mejor como ciudadanos, como responsables de todo un desarrollo de calidad como país que tenemos que tener en nuestro país, porque la realidad, como usted lo expresó anteriormente, ¿qué es lo más grande? ¿Quién es nacionalista o quién verdaderamente quiere el país? ¿El que invierte en el país o el que saca sus millones fuera del país? El pueblo salvadoreño va a reflexionar y va a decir verdaderamente quién es quién y qué le está haciendo mal o daño a un país que se llama El Salvador. Recientemente también el presidente de la República lanzó oficialmente el nuevo portal de compras públicas de El Salvador, el famoso Comprasal, que entiendo que va dirigido a privilegiar la compra de parte del Estado a las micro, pequeñas y medianas empresas. ¿Esta medida qué representa para ustedes? ¿Cómo la valoran? Sí, totalmente es una apertura a un sector que no ha tenido las facilidades para entrar en las compras del Estado. Ese es parte de los compromisos que de una u otra forma se adquirieron en la recién campaña política, de que las pequeñas, medianas y las microempresas tienen que tener acceso a las compras del Estado. El presidente está haciendo una labor notable, una labor loable, en el sentido de que está buscando que estos sectores se impulsen. Y una forma del portal de Comprasales, modernizar ese portal, porque ese portal siempre ha estado, pero el acceso a ese portal no ha sido muy bien divulgado, no ha sido muy bien perfeccionado para que sectores como los micro, pequeños y medianos empresarios accesen a esas compras. Hoy se está accesando esas compras a través de eso, y al empresario pequeño, mediano y micro se le están dando muchas facilidades. Déjenme decirle que, por ejemplo, una de las facilidades que este gobierno está dándole al empresario es que le está condonando las matrículas de comercio de años anteriores. Si, por ejemplo, usted tiene una empresa que nunca pagó una matrícula durante 5 o 10 años, este gobierno solo le está cobrando una anualidad. Un año nada más le está cobrando. Es como que usted tenga su vehículo con su tarjeta vencida desde hace 5 años y tras solamente usted le llega a pagar un año de esa tarjeta. Le ahorra eso. Y eso no lo divulga, no se está divulgando. Y déjeme decirle que tal vez ahí es una llamada de atención a los funcionarios que acompañan al presidente, a que esa dinámica que tiene el presidente también la tengan ellos. Porque nosotros queremos ver funcionarios con esa dinámica que tiene el presidente, apoyando estos sectores. Yo he podido escuchar cuando uno va a X lugar, desde el salón de belleza, desde la tienda,
que hay algunas personas que se dedican a hacer auditorías o que son contadoras o contadores públicos, y he escuchado algunas quejas de la cantidad de papeles que tienen que llenar para poder registrar las empresas, para el pago de impuestos y todo. Esto inclusive en esa documentación que nosotros presentamos al presidente lo señalábamos como uno de los problemas para el desarrollo mismo de las pymes, la tramitología. Y yo tengo entendido que él ha dado instrucciones a diferentes instituciones que hagan estudios y que traten de bajar al máximo esa tramitología, de tal manera que sea fácil incluso crear una empresa, como lo es en otros países también. A veces aquí hay demasiados requisitos, vea que no deja de tener un poco esa dinámica empresarial, ese fomento del emprendedurismo que se ve, esa forma de que él quiere. Fíjense que con las pymes por ley existe que el 12% de lo que las instituciones o lo que el Estado en general compra, el 12% se le debe de comprar a las pymes. Pero esa ley está desde hace ya varios años y no se le ha podido dar cumplimiento. A raíz de eso es que vemos esta dinámica de Comprasal más abierta y sale la ley de la pequeña donde dice, miren, cómprenle a la pequeña, pero si no pagan los 30 días, páguenles intereses. Este gobierno está haciendo esas cosas trascendentales que van en esa ruta de que la mayoría pueda accesar a vender productos y servicios que el Estado demanda. Porque de lo que se trata es que también, bueno, así como el que tiene más, que pague más, y ustedes que pues tienen la mediana, micro, pequeña empresa, obviamente tienen menores ingresos, pero además sí los pagan. Entonces, ¿cómo hacer que realmente el empresariado salvadoreño contribuya al país y contribuya con la sociedad, incluso con la generación de empleos? ¿Ustedes tienen cuánto en generación de empleo? ¿Cuánto se genera de empleo? ¿Sí? Sí, normalmente los microempresarios generan cantidades de empleo porque agrupan los sectores informales, los micros. Agrupan los sectores informales, aquellos donde no se observa un local, pero ahí están, por ejemplo, 3, 4 personas trabajando que son del grupo familiar. Ese es multiplicado, esos son miles de empleos. Nosotros estamos considerando que el empleo que generan las pymes y los micros anda alrededor de un 80%. Un 70-80% está dentro del sector de las pymes, del empleo. Eso está bien alto, ¿verdad? Es bien alto. Aquí hemos tenido a mujeres empresarias en la parte agropecuaria, en la parte de pinturas, en la parte de artesanía, y nos contaban que también han tenido como facilidades de capacitación, que desde el Ministerio de Hacienda se les enseña a cómo llenar y cómo hacer crecer las empresas. ¿Esto ustedes también lo han podido observar, de que hay formación para, me imagino que para su parte contable y también para la gente que está llevando las finanzas de las empresas? Sí, hay apoyos a través de la CONAMIPE, que es la Comisión Nacional de la Micro Pequeña Empresa, una institución del Ministerio de Economía, apoya todas esas iniciativas de ver de qué manera lleven sus contabilidades al día, asistencia en la parte de comercialización. Hay un esfuerzo del gobierno apoyando esos sectores, creando CDMIPES, le llaman Centro de Desarrollo de las MIPYMES, en diferentes universidades, aprovechando el conocimiento de la universidad para vincularlo con los sectores productivos. Hay ese esfuerzo que se está haciendo, no es lo suficiente porque este sector de lo formal y lo informal hay más de 500,000 en la economía nacional. Entonces, ir en esa ruta de que el informal vaya entrando a la formalidad, ese es uno de los desafíos que como gremial, con el apoyo del gobierno, estamos en esa ruta de ir, porque ese informal, una vez que se formaliza, sí ya es sujeto también al pago tributario, pero mientras vive en la informalidad maneja en el bolsillo el dinero y tal vez en otro bolso lo que debe y anda clandestinamente
haciendo negocio. Y no paga impuestos. Y no paga impuestos, o sea que también allí hay evasión. Hay que aceptarlo que allí hay evasión. Y por eso es que algunas veces muchos se resienten. Pero nosotros les decimos, si no se organizan, difícilmente van a accesar a los mercados de una forma organizada. Siempre van a andar. Si quieren un financiamiento, bien difícil pueden probar sus ingresos a efecto de poderle fijar una cuota. Entonces todo eso va en las ventajas que también adquieren una vez estén organizados. Vamos a ir al último corte. En el próximo bloque vamos a platicar un poco sobre sus valoraciones de la coyuntura que ya se viene próximamente para las elecciones del próximo marzo 2015. Esto será al regresar, no nos cambie, usted está en sintonía de Gente de Opinión. Bueno, estamos a las puertas nuevamente de un proceso electoral para alcaldes y diputados y diputadas, que ya escasos 7 meses, ¿verdad? Estamos. ¿Qué expectativas tienen ustedes con este nuevo proceso electoral? Bueno, nosotros aspiramos desde la sociedad civil a que los partidos de derecha no vayan a obtener mayoría en la Asamblea Legislativa, porque eso indudablemente frenaría un poco este proceso democrático que estamos viviendo. Y por el lado de las municipalidades que hoy van a ser, al parecer van a participar en conjunto. Consejos plurales. Consejos plurales. Bueno, qué bueno, porque eso va a hacer de que las comunidades, las ciudades puedan tener tal vez un desarrollo más fluido. Entonces, esas son nuestras expectativas. Dejar que esperamos, porque nosotros vemos con una asamblea conformada por el bloque de derecha, frenaría un poco inclusive el voto calificado, y eso nosotros creemos que puede estancar un desarrollo que nosotros vemos que puede estar muy favorable para la población salvadoreña. Hasta ahora el FMLN y GANA han oficializado ya las candidaturas para alcaldías. El Frente particularmente puso en firme ya el candidato para alcalde de San Salvador. ¿Cómo ven ustedes los perfiles de estas candidaturas? Yo en este caso miramos la economía también, que frena mucho la economía, la situación de entrar mucho en periodos electorales, y la economía del país, en lugar de avanzar, retrocede un poco. Aquí donde también pedimos a las altas autoridades a que vean mejor de cómo se integra para un periodo de 5 años alcaldes, diputados y el presidente de la República, porque esto nos daría mayor flexibilidad para que la economía nuestra se dinamice, porque en estos periodos, por A o B motivos, cada quien pone un pretexto en la economía y en lugar de avanzar, retrocedemos un pasito, ¿verdad? Entonces es bueno que nuestras grandes autoridades ya piensen mejorar esta situación en la parte electoral. La otra situación, con relación a la propuesta de Nayib Bukele, pues es un candidato joven, como bien se dice, se necesita sangre joven ya en los institutos políticos para dejar un poquito la ideología guerrerista de confrontación, que encontremos soluciones concretas, porque el ciudadano lo que necesita es solución, que cambie su realidad, a veces algunos paupérrimas, para mejorar su economía, para encontrar una sociedad no tan dividida como la tenemos hoy, porque es la realidad. Tenemos una sociedad muy dividida, con mucho egoísmo, con mucha hipocresía, con mucho engaño, con muchas mentiras, y ya la sociedad civil
creo que ya está harta de tanto decir y decir y no hacer nada. Necesitamos gobernantes que gobiernen, sepan administrar y sepan compartir la riqueza del país. Y necesitamos verdaderamente que el gobernante vaya al campo, vea los problemas y resuelva los problemas. ¿Ah? Que en lugar de comprarse vehículos lujosos, se compre un vehículo de $7,000, suficiente, no gastar 125,000, 150,000 por una Prado o lo que sea, y verdaderamente trabajar para el pueblo. Es un ejemplo real y conciso del presidente de Uruguay, el señor Mujica. Ejemplo y lección para todos los gobernantes. Y hay que Usted nos preguntó específicamente el ambiente entre el candidato Norman Quijano y Nayib Bukele. Sí, nosotros vemos una buena apertura. Usted sabe que en la ciudad, sobre todo en la capital, una persona, como decimos, que venga de la militancia, del hueso duro de los partidos, como de la que vieja guardia. De la vieja guardia, la población como que se resiste un poco. Vemos muy buenas expectativas con el joven Nayib y aplaudimos esa idea de llevar gente no partidaria, gente de afuera, probada con mucho carisma, tiene mucho carisma, y se ha visto pues la voluntad de querer ayudar a la población. Yo creo que eso es rescatable y ojalá pues que tenga éxito. Bueno, también pudimos observar las elecciones internas que ha hecho el Partido Arena este fin de semana. ¿Se tratará realmente de un proceso transparente de elección o es simplemente presentar un show? ¿Cómo miran ustedes esa? Sí, esperamos que no sea así, ¿verdad? Que sea algo transparente. Definitivamente esperamos que sea transparente para que los debates entre los candidatos, ya sea de las diferentes alcaldías a nivel nacional, sea de altura, sea de propuestas. Consideramos que para el caso de San Salvador, llevando a Nayib Bukele, se está fortaleciendo lo que es la sociedad civil en el municipio con ideas frescas, proyectos frescos y propuestas nuevas. O tal vez no tan nuevas, pero sí que van a tener un mayor dinamismo. Esperamos nosotros que los otros candidatos a la alcaldía de San Salvador tengan esa misma altura para debatir, esa altura para proponerle a los ciudadanos de San Salvador las nuevas, sus proyectos políticos en el municipio. Al igual, en el FMLN se han hecho ha habido mucha participación de nuevos candidatos a nivel nacional y eso lo vemos bien. Allá yo he estado visitando municipios ahí por Chalatenango y veo que han hecho un ejercicio bastante cívico para potencializar el mejor candidato posible que pueda competir. Entonces lo vemos muy bueno. Finalmente, se han sabido más casos de corrupción. Recientemente fue a Bartolinas el exministro de Gobernación, ¿verdad?, perteneciente al Partido Arena, además de lo que se tuvo de la llamada carretera Diego de Holguín. ¿Ustedes creen que esos casos de corrupción pueden influir en estas nuevas elecciones para diputados y alcaldes? Esto que ha salido a luz pública. La realidad que nosotros lo que vemos que debería darse un seguimiento de parte de la Fiscalía a todos estos casos con prontitud. Incluido el de Francisco Flores. De parte de la justicia. Porque aquí vemos que a una persona se le trata en una forma, pero a otras personas se le trata a que le dé más larga la historia, a que eso se venza, caduque, se pierdan los papeles, lo engaveten en el expediente y verdaderamente no se le da una continuidad de justicia. Es necesario que todo eso se llegue a un feliz término, ya sea, si alguien es culpable, pues será vencido en sus determinadas etapas de la vida jurídica y si no, pues queda solvente, queda libre, pero con honestidad, porque también tenemos, y eso lo vemos pues en el órgano judicial, a veces los vicios que existen, en la Fiscalía también va, entonces es bueno corregir todo eso para mejorar la calidad de todo el salvadoreño y que sintamos verdaderamente que estamos respaldados por una verdadera constitución, por una verdadera Corte Suprema de Justicia, por una verdadera Asamblea Legislativa y por un gobierno que verdaderamente quiere incluir al pueblo,
a participar el pueblo y que se sienta incluido y beneficiado de la riqueza del país, de lo poco que tenemos y lo mucho que podemos hacer por todos. Brevemente, nosotros queremos que se sigan esos casos de corrupción, que se señalen, que se hagan públicos, que no se le olvide a la población toda esa gran corrupción que se dieron en los gobiernos de Arena. Muy bien. Bueno, agradecemos muchísimo la presencia de don Félix Cárcamo, don Nelson Maldonado y don Roberto Bonilla, todos ellos de CONAES, la Plana Mayor, aquí presente en Gente Ve Opiniones. Y a usted, amiga, amigo, les agradecemos a ustedes, por supuesto, la presencia y a ustedes su sintonía y su compañía en esta entrevista. El día de mañana a las 7 de la noche, sintonice Gente Ve, el canal que te ve.